Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterio. Bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este viernes 3 de febrero del 2023. Qué gusto que usted nos pueda estar acompañando para continuar analizando esos temas tan importantes que han acontecido en la semana. A ver, respecto a la apertura del centro de confinamiento del terrorismo, se siguen dando muchísimas declaraciones, tanto a favor como en contra, que si eso soluciona la parte de la delincuencia en el país, que si era necesario o no, que si la oposición está mencionando que debió de haberse enfocado mejor en hospitales y escuelas, o que mire, esto también es para evitar el hacinamiento. ¿Por qué criterios nos quedamos? Bueno, eso hay que analizarlo esta noche con nuestro invitado especial, como siempre, el señor Marvin Aguilar. Marvin, ¿qué tal? Buenas noches, encantado. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando, y un saludo a la audiencia de Canal 8. Y también le enviamos un enorme y fraterno saludo a nuestro segundo analista, Ronald Umaña, que esta noche descansa en paz. Bueno, está descansando la entrevista. No, lo que pasa es que donde está va 2 horas adelantada de las 8 de la noche, entonces ya son las 10 de la noche allá donde está, entonces ya de estar durmiendo, por eso digo que descansa en paz. Bueno, entonces está descansando en paz y también durmiendo. Pues, desde luego, nadie dice lo contrario. Y desde luego un saludo también a todos nuestros amigos y amigas televidentes que nos ven en las diferentes partes del mundo, Estados Unidos, Australia, Europa y demás estados. Vamos entrando en materia. Primero con la apertura del centro de confinamiento del terrorismo. Pero esto queremos tomarlo siempre desde el punto de vista de uno de los más grandes exponentes del análisis nacional. Estamos hablando del rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, Andreu Oliva. A ver, él lo que ha mencionado es que debe haber un componente en este centro y es no solo la represión, sino la rehabilitación para una posterior reinserción. En las redes sociales eso se manejó como que el rector le quería dar una segunda o estaba anhelando una segunda oportunidad para las y los pandilleros. Pero, ¿es esto lo que él quiso decir? ¿O realmente él nada más estaba aludiendo a que el Estado tiene el deber de que cuando se cumplan unos 30 o 40 años que estas personas estén presas, no salgan nuevamente a delinquir? Y por eso el elemento de la rehabilitación. Marvin. El padre rector estaba haciendo un análisis desde la academia. Y así tenemos que entenderlo. Y tiene derecho a hacer el análisis desde la academia. Tú das clases en la universidad, yo he sido docente universitario por 10 años y no es lo mismo cuando hablamos desde la cátedra, cuando hablamos desde el análisis político, cuando hablamos desde una candidatura política. Hay dos cosas que son las más difíciles en el ser humano y es educar y hacer política. Y yo entiendo perfectamente bien al padre rector en lo que dice. El académico es riguroso y es honesto intelectualmente. Es riguroso científico y tiene honestidad intelectual. Está obligado a tener honestidad intelectual. Los analistas políticos estamos obligados a ser honestos intelectualmente, a decir lo que está bien y lo que está mal. Hay una discusión sobre que debes de agarrar bando. Una sociedad como la salvadoreña solo funciona si agarras bando. O estás en contra o estás a favor. Por eso es bien difícil cuando te centras en el punto medio, porque no es, digamos, lo que la gente entiende que es lo correcto. Y se utilizan y se sacan de contexto frases como, por ejemplo, que lo tibio ni Dios lo quiere, ¿no? Te acusan de tibieza, cuando en realidad hay toda una gran literatura dentro de la, digamos, de la misma, los dogmas de la iglesia o los dogmas del cristianismo sobre el punto medio, ¿no? Interesante esa imagen de Jesucristo, ¿no? En el Gólgota, en medio de dos ladrones.
donde a uno lo perdona y el otro se condena, ¿no? Entonces te está diciendo que te está enviando un gran mensaje de humanismo en ese sentido, ¿no? Entonces, para entender al padre rector de la UCA, hay que saber cómo piensan los jesuitas. Primero, en el humanismo. ¿Cuál es la estructura de su pensamiento? El humanismo. El humanismo. Claro, por supuesto. Y lo otro es que también habla desde la experiencia. El Papa Francisco acaba de ir a Canadá a pedir perdón. ¿Y de qué pidió perdón Francisco en Canadá? Pidió perdón por los abusos que la Iglesia Católica cometió en varios orfanatos conducidos por católicos contra indígenas canadienses, que los abusaban, los maltrataban y los mataban. Y para ocultar esos crímenes, crearon una serie de cementerios clandestinos donde ocultaban las evidencias y esos cadáveres. Y así pasaron décadas. Y cuando tú te vas a la historia, las torturas, lo que hoy conocemos como torturas, alcanzan su cenit creativo, si vale esa palabra, en la época medieval, a raíz de la implementación de lo que conocemos como el Santo Oficio, es decir, la Santa Inquisición, donde se aplicaban torturas para hacerte confesar que estabas poseído con el diablo, que eras bruja o que tenías pacto con el diablo. Entonces, esas cosas, la Iglesia cuando las critica, lo hace desde la experiencia que le permite tener 2000 años de existencia. Por lo tanto, no entender al padre rector de la UCA e irse contra sus declaraciones es ser ignorante, en el sentido de que él habla desde la academia y habla desde la experiencia que le da ser miembro de la Iglesia Católica. Entonces, yo lo entiendo. Lo que sucede es que aquí estamos en un debate interesante, fíjate, en El Salvador, con este tema de la cárcel, ¿no? Él habla de rehabilitación. Claro, es correcto. El punto es, ¿en qué bando te vas a ubicar vos? Hay dos concepciones del ser humano. El hombre es malo por naturaleza, que deriva de esa idea de Nicolás Maquiavelo, ¿no? Y la otra es la oriental, y es del hombre no puede venir nada malo. Lo que hay que hacer es escucharlo, plantearte qué es lo que querés y busquémosle una solución lógica, civilizada. Entonces ese es un debate que aquí se cree que el hombre es malo por naturaleza, que solo con el garrote podemos entender. Y hasta cierto punto esa es una realidad cultural, pero eso tiene su origen en que no hemos recibido la educación que necesitamos para no ser bestias. Mira, el nivel de escolaridad promedio en El Salvador es 7º grado. El nivel de escolaridad costarricense es bachillerato. Ahí podemos tener una idea de la diferencia entre por qué se puede razonar que aquí la salida tiene que ser violenta y la venganza frente al sistema jurídico o a la democracia o digamos a readaptar al individuo. Ahora, la Constitución de El Salvador, ¿qué dice en torno a los centros penales? Dice que debe de ser para readaptar al preso, o dice que debemos de tratarlo como preso medieval. La Constitución dice que tiene que readaptarse. Ok, bueno, lo detengo ahí brevemente. Tanto usted como nuestros amigos televidentes en alguna ocasión habrán escuchado que los centros penales, las diversas cárceles, eran denominadas como universidades del mal. ¿Por qué? Porque si usted ya entraba con mañas, salía casi que graduado en crímenes. Entonces, ¿cuál era el papel del Estado en sí mismo? Si se supone que una cárcel era para que usted aprendiera la lección y usted saliera de ahí siendo una mejor persona para la sociedad, ¿qué era lo que estaba pasando en El Salvador? O más bien, en la región latinoamericana, que permite o permitía que los centros penales no fueran de readaptación y que usted, en lugar, cuando salía de la cárcel, fuera a delinquir sin importarle que próximamente retornaría
a su celda. Margaret. Mira, desde principios del siglo XX, hasta 1950, los menores infractores, y cuando tú revisas las estadísticas históricas del país, estos tenían 12 años, 13, 14, 15, 16, 17, estaban junto con los presos de 30, 40, 50 y 60 años. Juntos. Eso es la idea de universidad del crimen. Metías a un muchacho de 12 con delincuentes de 30, 40, 50 años, ¿qué crees que pasaba ahí? Que cuando éste salía, había sido abusado, violentado, maltratado por los mayores en las cárceles. Esta persona de 12 años quizás era puesta en libertad cuando tenía 20, el de 15 cuando tenía 25 y así. Sí. Entonces esta gente salía a la calle a cometer más delitos. Esa generación tuvo que haber desaparecido en los 80, porque a partir de 1950 ya los menores infractores estaban separados y los adultos estaban separados, hasta 1950. ¿A quién se le ocurrió mezclarlos? No, es que aquí pues no había derecho de menores. Ok. ¿Verdad? Que tuvo que nacer el derecho de menores, para que entendiéramos que los menores y los mayores no pueden estar en una misma cárcel. Es decir, para tener sentido común hubo que crear derecho del menor. Exactamente. Entonces es hasta 1950 que sale el Código de Menores. Y este lo separa de las cárceles con los adultos. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que en el 80 tenía que haberse muerto esa generación que se pervertió y que andaba cometiendo delitos. Eran los que abusaban mujeres, eran los que golpeaban mujeres, los que tenían un montón de hijos. Es decir, gente con traumas que nunca se trataron y que cometieron abusos y que nunca fueron denunciados y que generaron una cuestión de violencia increíble en el país. Bueno, para los 80 ya no debería de haber existido esa gente. ¿Y qué nos pasó en los 80? Estalla la guerra civil, donde antes hubo una preparación de escuadrones de la muerte, ¿no? Y este es un tema, fíjate, haciendo un paréntesis muy interesante. Nunca se ha evaluado en el país la influencia de los nazis en El Salvador. Y la influencia del nazismo en El Salvador llega a través, por ejemplo, de los insecticidas que se utilizan para el algodón, para el café, para todo eso. ¿Invención de los nazis? Sí, porque resulta que los científicos nazis que inventaron las cámaras de gas y todos esos gases venenosos, después de la guerra, ¿le encontraron otra utilidad? Es que tú sabes quién hizo todo eso, fue la Bayer, ¿verdad? Entonces, después, ¿la Bayer ha desaparecido o no? No, ahí sí. Bueno, pero la Bayer trabajó para Hitler, que es lo que a veces no se dice, ¿va? Y entonces ellos dijeron, bueno, pues los gases que usábamos para matar gente, hoy los vamos a atenuar un poco y los vamos a usar para la agricultura. Bueno, esos químicos que hoy está comprobado que te producen insuficiencia renal y que arruinaron la tierra salvadoreña, fueron alemanes. Y lo otro que hubo de influencia alemana en El Salvador fueron con los escuadrones de la muerte. Los militares alemanes, nazis, se refugiaron buena parte en Argentina. Allá ellos ayudaron, eso está documentado, a crear los escuadrones de la muerte en Argentina, para la dictadura argentina. Y fueron argentinos los que vinieron a El Salvador en la época de los finales de los 70, 80, a ayudarle a los gobiernos militares a crear los escuadrones de la muerte. Entonces, de alguna manera, esa influencia nazi, esa forma de resolver problemas eliminando al adversario, ¿no? Entonces, en los 80, que debió haberse superado esa etapa de crear universidades del crimen, metiendo jóvenes, menores infractores con, digamos, adultos, delincuentes y asesinos, debió haberse terminado en los 80, pero, es decir, debieron de haber muerto, pues, es una generación pervertida, corrompida, que generó otros problemas, cierta delincuencia, robo, hurtos, etcétera, vagancia, ¿verdad? Alcoholismo, claro, que debió haberse muerto ya en los 80, pero resulta que en los 80 creamos otra generación, que esa continúa viva, que es la mía. Fue mi generación la que sirvió de guerrilla al FMLN y de soldados reclutados a la fuerza, al ejército. Entonces eso provocó otra, si te fijas,
otra transgresión cerebral de los salvadoreños de ver muertos en la calle, de quemar gente, decapitar gente, desaparecer gente. ¿Y cómo son llamados antropológicamente las pandillas? Las pandillas son los hijos de la guerra. Esa guerra de 20 años, porque empieza en los 70, ¿verdad?, a prepararse, estalla del 80 al 92, termina en el 92, esa guerra ha dejado hijos, se llaman pandilleros. ¿Qué hacen los pandilleros? Te extorsionan. ¿Qué hacían los grupos armados en la guerra, los dos bandos? Extorsionaban gente, porque si bien la guerrilla cobraba un impuesto de guerra en algunos lugares, también los militares secuestraban gente y tenían negocios ilícitos. La droga al Salvador comienza bajo la anuencia de militares que permitieron los comandantes departamentales en varias zonas que se comenzara a traficar marihuana, o el contrabando en las fronteras, o la aparición de burdeles. Todo eso fue coordinado por los comandantes departamentales, donde ellos recibían su parte de dinero o anuncia. Entonces, tenés un país en el que no podés, bajo ninguna digamos, perspectiva civilizada, no hablarle de cárcel y no hablarle del garrote, porque si no, no entienden. Pero eso no es porque sea bueno o malo, es una realidad que cualquier gobierno tiene que enfrentar. Continuemos analizando las declaraciones del padre Andreu Oliva tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Otra de las declaraciones del padre rector era que tener el centro de confinamiento del terrorismo, sí, el centro de confinamiento más grande de América, no era motivo de orgullo. Desde luego que esto generó diversas reacciones. Entre aquellos que decían, ok, entonces usted quiere que los criminales anden sueltos, y aquellos que mencionan de que se le debería haber mejor invertido a las escuelas y a los hospitales. ¿Con qué criterios nos quedamos? Su criterio, Marve. ¿Por qué no es motivo de orgullo, como él dice? Eso es cierto. No tiene que enorgullecernos tener la cárcel más grande, no sé si de América o del mundo, ¿va? Porque eso lo que significa es que el sistema fracasó. Que todo ese problema que te contaba en el bloque anterior, no le pudimos dar el trato humano que merecía para que no tuviéramos eso. Y hay que decirlo así. Hoy hemos hecho esa cárcel para 40,000, ¿no? Sí, 40,000. Pues si no corregimos esto ya, vamos a tener que hacer otra cárcel para 50,000 dentro de 10 años. Es que eso es lógico. Entonces, yo diría que el discurso del padre rector de la UCA es correcto en el sentido que está reclamando humanidad. Y yo daba declaraciones a un canal colombiano esta semana en relación también a la cárcel. Solo para que no se pueda tergiversar. ¿Humanidad para quién? Porque de repente alguien le puede decir a usted, usted está pidiendo humanidad para los pandilleros. Que la Constitución dice que en la cárcel tú tenés que readaptar al preso. Okay. Eso dice la Constitución, eso es lo que estaba reclamando el padre rector de la UCA. Entonces, porque esa gente va a salir, pues, es que los vas a condenar a 20 años, dice la ley, la reforma, ¿no? Solo por ser pandilleros, 20 años. Bueno, pues dentro de 20 años van a salir. Ahí hay, por ejemplo, entre los detenidos, hay como 1,500 menores de edad. Ajá, condenarlos a 20 años, pues.
¿Y qué edad van a tener cuando salgan? 30, ¿va? 35, ¿va? Los 40, que tienen que ¿va? irse al menos van a tener 35 años, ¿no? Va, entonces, ¿ves? Entonces, ¿y qué? Entonces, ¿Ellos a qué van a salir? a delinquir, porque es lo único que han aprendido. Pero si los formas adentro ya no van a salir a delinquir. Eso se llama readaptación. O sea, es que esa gente va a salir. Entonces, claro, es comprensible la exigencia humanista, primero porque es jesuita y es parte de la mentalidad de la orden jesuítica, y también es comprensible que la gente dice que tiene que estar preso, ¿verdad? Porque también la gente sufre de manera inmediata los embates de la delincuencia de las pandillas. ¿Y qué entendemos nosotros los antropólogos? Debemos de entender que la gente que daña a la sociedad tiene que ser separada de la sociedad. Y eso se llama cárcel, pues. Es que tenés que separarlo. Porque no podemos estar permitiendo que nos asesines, que nos mates, que nos robes, que nos quites. O sea, no podemos permitir eso. Entonces es lógico. Ahora, la cárcel, yo decía en un canal colombiano esta semana también, que es como esa tradición de meter la basura debajo de la alfombra, ¿va? Entonces, la cárcel de Tecoluca es una alfombra persa, en el sentido que las alfombras persas son las más preciadas en el término de alfombras. Entonces hemos hecho una alfombra persa para meter basura debajo de la alfombra persa. ¿Esto tiene que ser motivo de orgullo? No, tiene que hacernos reflexionar que si no queremos ya no una alfombra, ¿va? Sino que de esas alfombras rojas que ponen en la iglesia cuando se casa la gente, ¿no? Entonces, que son todavía más largas, si no queremos una alfombra de honor, ¿verdad? Más adelante tenemos que comenzar a corregir esas anormalidades que el sistema hace que produzca este tipo de personas. Y creo yo que por allí va el mensaje del padre rector, en el sentido que la Constitución dice que hay que redactarlo. Ahora, ¿hizo mal el gobierno? Que esa es otra pregunta, ¿no?, que circula, en construir la cárcel, cuando hace falta muchas cosas. Aunque antes de pasar a eso sobre qué es lo que hace falta, lo que muchos se preguntan es si realmente fue estratégico poner la cárcel en medio de un gran campo, es decir, sacarla completamente de las ciudades en comparativa con administraciones anteriores que los centros penales o los centros de detención los ponían en el mero centro del casco urbano de los diversos municipios. ¿Esto sí fue acertado o no? Claro. Te voy a contar la historia del penal de San Miguel. A ver. Está en la ciudad, no sé si tú conoces. Mis estudiantes me lo han comentado. Está en la ciudad. Forma parte de un lugar muy típico que se conoce como la calle de la amargura. Casualmente, los presos, antes no había, el traslado de reos era a pie. Entonces, en la calle donde salían los presos hacia el juzgado, también estaba el hospital y por ese lado salían los cadáveres. Entonces, la escena es el preso caminando con dos custodios, eso era bien típico en San Miguel, hasta el juzgado, que es donde termina la calle. Entonces ahí estaba la morgue del hospital donde sacaban los cadáveres y al final estaban los juzgados. A ver, estaba el centro penal, estaba el hospital, estaba la morgue. La morgue del hospital y los tribunales, los juzgados. Entonces eso recibió el apelativo, ¿no?, popular de calle de la amargura. Y le queda bien. Claro, porque ahí solo mirabas pasar todos los días cosas malas, ¿no? Es que los presos no iban en transporte, iban a pie con dos custodios, ¿va? Hoy me imagino los trasladan ya en vehículos, ¿va? Porque ahí no se te escapa. Entonces, donde está el centro penal de San Miguel está en la ciudad, porque allí era la Escuela de Artes y Oficios, que allá por el 50 se habilita, porque una de las penas para no ir a la cárcel era que aprendieras un oficio. ¿Y cuáles eran los oficios que se aprendían? Cortar el pelo, carpintería y sastre. Si te fijas, hay mucha gente, había antes, bueno, un montón de esta clase de profesiones, artesanos que estudiaban eso que se llamaba Escuela de Artes y Oficios. Esta era como una especie de pena para los menores infractores que no eran tan graves, ¿no? No tenían que ir a la cárcel. Entonces se crea esa escuela para varones, ¿no? Ese era el nombre, Escuela para Varones. Y era ahí.
Entonces con el tiempo ahí solo se llevaban menores, infractores pues, o antisociales, jóvenes que tú oías que había la gente decía, te voy a meter al cuartel para que te hagan hombre ahí, para que te ordenen, ¿verdad? Sí, era un clásico. Pues algunos padres no los metían al cuartel, sino que los metían a la escuela de varones, era como para ordenarlos, ¿va? Cuando una mamá, acuérdate... ¿Era el equivalente a una escuela militar? Más o menos, a un bootcamp, ¿verdad? Para ordenar a este muchacho. La mamá ya no hallaba qué hacer con ese niño, madre soltera, que tenía 7, 5 hijos, y entonces los iba a meter ahí al mayor, para que aprendiera a hacer algo, ¿no? Entonces con el tiempo esto pasó a ser el penal de San Miguel. Era una escuela. Entonces fíjate qué interesante, cómo pasa de ser una escuela para varones de arte y oficios con condena, ¿verdad? Para ser, digamos, ¿verdad?, un centro penal. Por eso es que ves que ahí está una casa que es de construcción del 40, 50 y había un parque que con el tiempo se cercó, ¿verdad? Oye, si tú ves el penal de San Miguel tiene un cerco y una casa que su estructura es de los 40, 50, que digamos, la alcaldía debería de exigir de que se saque el penal de San Miguel. Ya se sacó en el sentido de que ya los presos que están ahí ya están en fase de confianza, ya no son de peligrosidad. Pero sigue estando el centro penal en el casco urbano. Exactamente. ¿Qué imagen le da a San Miguel? Como turista, y también ¿cuál es la imagen? entiendo que ya quitaron el bloqueo de teléfonos, que afectaba a toda esa zona donde vivía la gente. Entiendo que lo han quitado, no sé si lo han vuelto a poner, ¿va? Pero eso, ¿sabes por qué no se sale? Porque las autoridades, unas andan más entretenidas en el narcotráfico y lavando dinero, y otros son demasiado obedientes como para pedir que quiten el penal de ahí, ¿verdad? Porque ahí debería de recuperarlo la alcaldía. Te apuesto que esa propiedad era propiedad municipal. Habría que irse a los antecedentes, ¿verdad? Como lo era la Cancha Álvarez y como lo era el Estadio Charlé, porque generalmente esos eran propiedades municipales. Te apuesto que esta escuela quizás se hizo porque ahí era un parquecito, se hizo ahí en propiedad municipal. Entonces podría reclamarlo la alcaldía y ahí quedaría bien un museo o quedaría bien una casa comunal y un parque precioso, ¿verdad? Porque botás el muro y haces un parque ahí en la ciudad. Entonces los penales surgen así. Surgen porque quien metía preso a la gente eran las alcaldías. Entonces había bartolinas en lugares céntricos que era la alcaldía, y después también que aparece la guardia que se pone en lugares céntricos de las ciudades, habían bartolinas. Entonces por eso es que las cárceles siempre van a quedar cerca de las ciudades o en las ciudades, para que los cuerpos de seguridad, en caso de amotinamiento o de fuga de reos, pudieran llegar rápido a contener la situación. Ok. Ahora, sigamos hablando, pero esto tras la pausa comercial, sobre si la oposición tiene razón o no respecto a la prioridad que se le ha dado al centro de confinamiento del terrorismo. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a... Algo que quedó pendiente en el bloque anterior es sobre si la oposición tenía o no razón en mencionar que el centro de confinamiento del terrorismo no era importante en la actualidad, sino que esta plata debía invertirse en hospitales y también en escuelas. ¿Con qué nos quedamos? ¿Era necesario o no? ¿Tiene razón o no la oposición? Marvin. En El Salvador no hay nada hecho. Hay que hacerlo todo. Todo es importante. Es importante que la gente que no tiene agua tenga agua, es importante. Es importante que el 40% de la población que tiene enfermedades crónicas tenga su medicina a tiempo, es importante. Es importante buenas escuelas, es importante. Es importante tener un transporte público seguro, es importante. ¿Se puede hacer todo de un solo? Es importante tener penales para que haya readaptación de los presos,
para que la comunidad internacional, los organismos encargados de los derechos humanos penitenciarios, ¿verdad?, de los reclusos, no te estén señalando de que tenés sobresaturadas las cárceles. Sí, es necesario. Entonces tú me dirás, bueno, entonces hay que priorizar. Va, ok, pero un gobierno toma decisiones políticas, además de priorizar. El hacer el penal de Tecoluca fue una decisión política. ¿Por qué? Porque el principal, digamos, sostén de confianza de la población en el gobierno, en el presidente Bukele, es precisamente el tema de la seguridad. Y la seguridad tiene 4 patas. La represión, que es la que hemos estado viendo, la readaptación, que solo puede ser posible en una arquitectura penitenciaria idónea, no en estado de hacinamiento, la reinserción, ¿verdad?, y la prevención. Entonces el gobierno tiene que trabajar en la prevención también. ¿Es necesaria la prevención? ¿Urge la prevención? Sí, urge. ¿De qué manera se puede prevenir? Los cubos, por ejemplo. Ok. Los cubos es una manera de prevención, pero la prevención más clara es las fuentes de trabajo, ¿verdad? Vuelvo a repetir el tema, que los pandilleros tienen 4 elementos bien característicos. Son hogares desintegrados, son pobreza, son que no trabajan y no estudian, y ¿cómo se llama? Son pobres. ¿No? Esas son como las 4 características que encontrás en todo. ¿Y cómo lo resuelves eso? Planteándole al joven una fuente de trabajo. Ok, Marvin, eso se lo hago en nombre de uno de mis estudiantes, esta pregunta. Hablábamos ayer en una clase sobre la importancia de la salud mental para la prevención de este tipo de delitos o estos grupos criminales. Porque hablando de la desintegración familiar, estamos hablando de que muchísimos pandilleros tenían determinadas características, como que en su casa había mucha violencia sexual, física, psicológica. Eso es desintegración familiar. Como que también en las mismas escuelas, los docentes tenían un alto nivel de discriminación, y esto orillaba a estos mismos jóvenes, y encontraban un lugar, según ellos, en los mismos grupos criminales, a falta de esta salud mental que no tenían en sus hogares ni en sus escuelas. Los ¿Es jóvenes, importante? Sí, los jóvenes en los lugares marginales o de pobreza tienen 2 opciones: o se van al norte o huyen del campo a la ciudad y ya, digamos, a engrosar esas filas de los tugurios, las zonas marginales, e incluso para sobrevivir delinquir vendiendo drogas, por ejemplo, hurtando, robando, prostituyéndose incluso, ¿verdad? O se meten a la pandilla. Eso es una realidad que nos puede parecer lejana a muchos, pero que es las únicas opciones que tiene la gente, ¿no? Que no tiene otra opción. A esto sumar, vaya, y aquí viene una especie de, que yo a veces me lo pregunto, por qué el salvadoreño ha llegado a no considerar ser humano, ¿no? No es que no lo sea, sí lo es con su hijo. Cuando tú ves, por ejemplo, a la clase media, que suele ser la que más sangre pide, lo notas en el hecho de que a su hijo le ayudan hasta los 30 años, si pueden, le ayudan a mantener al hijo, ¿verdad?, que tuvo con su novia. Si atropella a alguien, lo sacan del país si pueden. Lo defienden, ¿verdad?, de todo. Hemos clase visto, media. Sí, exacto. Y bueno, todo el que pueda, ¿no? Pero cuando se trata del hijo de otro, piden justicia, piden sangre, piden que sea ejemplarizante, piden que lo metan preso, que cuál es el privilegio. O sea, es mátenlo, ¿no? Es una cosa así de que no es que no lo sepan, lo que pasa es que no tienen esa solidaridad con que tienen con su hijo, con que tienen con los otros. Y me refiero en este sentido. Esta ley que se aprobó de nacer con cariño, ¿no? Esto que se llama la primera infancia, que pone el término de primera infancia en la mesa, que nunca nadie había hablado de eso, es interesante porque en El Salvador, de los 0 a los 8 años, hay mucha gente que no recibe el alimento que necesita para desarrollar sus capacidades cognitivas, para que tenga el razonamiento en la neocorteza frontal de decidir no cometer un delito y mejor superarse
gestionar sus emociones, no desesperarse, no entrar en ansiedad y cometer un delito para salir de la pobreza, o delinquir, o volverse malo. ¿La prevención es multidimensional? Es totalmente, porque es que eso se ve de los 0 a los 8 años. Si tú no recibís la alimentación adecuada, ¿verdad? Entonces no vas a tener la capacidad de razonar si es malo violar a alguien, robarle a alguien, mentirle a alguien, y no vas a tener la capacidad para decidir, bueno, mira, es que mejor voy a estudiar, voy a aprender a leer y a escribir. Entonces, porque incluso hay gente que pudiendo hacerlo no lo hace, y eso es porque su cerebro no recibió la alimentación adecuada para poder, digamos, desarrollarse. A eso sumarle que hay gente que sí comió bien, pero entonces ya es la mala crianza, ¿va?, que le dieron los papás. Eso es otro tema, pero estoy hablando de la situación de pobreza. Y hay gente que te va a decir, pero yo fui pobre, mi mamá fue pobre, fuimos descalzos y hoy soy millonario. Sí, ese es un caso, y no podemos de una excepcionalidad, Falacia de generalización apresurada. o 3 excepcionalidades, generalizar que todos van a ser así, porque esta es la otra palabra que mucha gente no sabe. Igual como aquellos que dicen, mi papá me golpeó de pequeño y por eso yo no soy delincuente. Exactamente, eso es una Así, pero excepcionalidad. ¿qué pasa en los demás? Claro. Entonces hay gente que no sabe el significado de la palabra resiliencia, ¿verdad? Y es la capacidad que tenemos todos de resolver o no los problemas que se nos presenten. Hay alguien que si le quitas el trabajo le haces un favor, porque entonces lo volvés autónomo, independiente, y después tiene un gran negocio. Pero hay alguien que si le quitas el trabajo lo matás, porque es lo único que tenía y es lo único que sabía hacer. Entonces no podés empezar a decir que porque yo hablo 3 idiomas y vos no los hablás, vos sos tonto y yo soy inteligente. No, no es eso. Entonces, pero la gente tiende a eso. Entonces, y eso es lo que nos explica, digamos, la incomprensión frente a estas personas que de 0 a 8 años no han recibido alimentación. ¿Sabes cuánto es la población que está en eso? ¿Cuánto? 15%. Que esos son como 900,000 ciudadanos salvadoreños o personas, que son los que ves que hacen los trabajos duros, los que ni vos y yo haríamos, ¿verdad? Esa gente es la que como no está metida en un bache que no puede salir. Entonces, ¿cuánta gente vive con $600 al mes en este país? El 80%. ¿Cuánta gente tiene resueltas? El 80 vive con menos de 600. 600. No, 600. Hasta Para ahí. abajo. Okay. Hasta 360, que es el salario mínimo, ¿va? Entonces, claro, y entonces la tenés metida en un sistema que te dice que si no tenés un celular, que si no tenés un estilo de ropa, que si no te pareces a Justin Bieber o a la Shakira, o si no llevas la vida de Piqué y la Shakira, ¿verdad? Entonces no sos nadie. Entonces eso causa un conflicto psicológico en sociedades como la nuestra, porque no ven en la educación una herramienta para salir de la pobreza, ¿verdad? Porque hoy, cuando ves lo que factura un youtuber, que puede llegar a facturar entre 10,000 a 20,000 dólares mensuales. Mensual. Exacto, en YouTube, la monetarización, eso. ¿Por qué crees que un montón de youtubers hablan de lo que hablan? Porque les da dinero eso. No es porque ellos estén, ¿verdad?, convencidos de eso. Entonces, es un buen emprendimiento en la actualidad hacerte youtuber. Entonces, hay muchos jóvenes que dicen que quieren ser youtuber, pero es que para ser youtuber necesitas contenido. Y para generar contenido, que por eso se les llama generadores de contenido también, necesitas cerebro. No solo pararte frente a una cámara y hacer estupideces. Eso te puede funcionar un tiempo, pero vas a aburrir con el tiempo. Momento de nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
A ver, en los diferentes medios de comunicación y especialmente en prensa escrita se menciona algo. El centro de confinamiento del terrorismo no soluciona la delincuencia. Y como siempre, eso genera ambas posturas. Para aquellos que mencionan que sí, en efecto, esto no es capaz porque no trata las raíces. Y para aquellos que mencionan, bueno, entonces, ¿qué quiere que haga? ¿Aquellos que lo suelten? ¿Que se queden en hacinamiento? ¿En qué nos quedamos? Marvin, ¿soluciona o no soluciona? No, no lo soluciona. No lo soluciona. Pero atiende un problema humano grave. Tú sabes la cantidad de personas en las cárceles ahorita que están, por ejemplo, con sarna, con escabiosis, ¿verdad? Con la cantidad de personas que hasta hubo un conato de tuberculosis en una de las cárceles. Y Por el hacinamiento. Claro, y ojo, y que la tuberculosis, como los custodios salen a la calle, la pueden transmitir todo el que va al penal y va a la calle después, la puede transmitir a la sociedad. Entonces, ahí hay que atender un problema de salud, un problema de salud mental, un problema de derechos humanos. Y yo creo que la cárcel de Tecoluca va a venir no a resolver el problema de delincuencia, pero sí a aliviar el tema de la gente que está allá adentro. Y solo alguien que tiene a alguien preso puede entender esa situación que vive la gente allá adentro. Esa cárcel también tiene un área, bueno, se usa este nombre, ¿verdad? Un área VIP, ¿verdad? Que van a tener que pagar, o sea, aquel que tenga, es un sector 9, ¿no? Como el que está en Mariona, para poder estar ahí en situaciones distintas a las del resto. A ver, el centro penal no es VIP, tiene un sector que, digamos, va a ser okay, exclusivo. Digamos, con ventajas. ¿Para la gente poderosa? Digamos, sería esto presos de alto perfil. Mira, yo visité algunas cárceles en Estados Unidos para entender cómo funciona el sistema penitenciario. Pero la visitó académicamente, ¿no? Sí, claro, para hacer un trabajo de investigación como antropólogo, y visité una de las más famosas, que es la isla Riker, en Nueva York. Entonces, ellos suelen tener espacios para presos, digamos, o condenados de alto perfil. Por ejemplo, los asesinos en serie. O sea, los asesinos en serie no solo es ponerlos mezclados con digamos, ¿verdad? Con la gente, ¿verdad? Porque te los pueden acabar matando. O la gente a ellos, o ellos a la gente, es decir, es una cosa complicada. También ahí hay, digamos, delitos financieros, estafas, que no son asesinos. Entonces no los vas a ir a meter con asesinos. Entonces ellos son los que tienen acceso a esas zonas VIP. ¿Hay niveles de delincuentes? Sí, por supuesto. Porque en Estados Unidos existen las cárceles de máxima seguridad, de media seguridad y de mínima seguridad. Tiene sentido. Entonces, alguien que ha sido condenado por un homicidio culposo, no lo vas a meter donde están asesinos, ¿verdad? Condenados a cadena perpetua, que ya no tienen nada que perder. Que es el tema que te decía que se resolvió en El Salvador en 1950, de ya no meter menores infractores con condenados, ¿verdad? Mayores de edad, que los pervertían en todo tipo, ¿no? O como, por ejemplo, la comunidad LGBTI. Vos no podés meter a alguien de la comunidad LGBTI a los presos comunes porque lo van a matar, por ejemplo, ¿va? Entonces, y no se trata de eso. Entonces, por eso es que se necesita tener sectores, ¿verdad?, diferenciados para, incluso, pues, por cuestiones raciales. No vas a meter a un negro donde hay blancos racistas, o no vas a meter a un blanco donde hay negros de panteras negras, ¿no? O sea, es decir, o latinos, ¿verdad?, que pueden tener problemas con los blancos y con los negros. Es decir, también. no se pueden meter afroamericanos con hispanos, exacto, o latinos, ¿no? Entonces, eso es una cosa porque si no vas a tener trifulcas a cada rato, pues, y vas a tener que entrar y matar gente, ¿verdad? O sea, es decir, para contener la sublevación. Entonces, el padre rector hablaba sobre tener bibliotecas y lugares de trabajo para readaptarse. Creo que eso es necesario. Y que no las hayan mostrado no quiere decir que no se puedan abrir a futuro. Dentro del centro penal. Ajá, exactamente. Sí, porque se necesita eso también. Porque si no te vuelves loco. Ahora bien, vamos a esto.
Joaquín El Chapo Guzmán acaba de enviarle una carta al presidente López Obrador donde le pide que interceda con el gobierno de Estados Unidos. ¿Por su hijo? Por él, porque donde está no tiene ni ventanas. Dice que no puede ver el sol. Dice que no se está volviendo loco. ¿De qué manera le envió una carta? Con su abogado. Ah, ok. Entonces, y yo entiendo eso. Lo que pasa es que al Chapo Guzmán lo han metido en una cárcel de máxima seguridad. Porque el tipo armó una guerra, pues. O sea, es un psicópata. Entonces, es peligroso. Entonces, entiendo, porque yo he estudiado la personalidad de Joaquín Guzmán Loera, y entiendo que una persona acostumbrada a hacer lo que quiera, como era él, hay un caso interesante en su juicio, donde habían empleadas en el penal donde él estaba en México, y le gustó una y la mandó a llamar, la contrató, le pagó, pero ella no quiso hacer nada con él. Entonces, como se negó, la violó. Y ninguno de los custodios se metió. Eso está documentado en el juicio que le hicieron. Entonces, claro, ahí lo tienen aislado. Ahí no hay posibilidades que se escape, a menos que se haga agua y se vaya en los grifos, ¿verdad? Entonces, es una cuestión que no se puede hacer nada con esa clase de presos. Y voy a usar y recordar una frase que yo he dicho, que hay mucha gente que me ha dicho que no le gusta. ¿Cuál? ¿Verdad? Que nosotros la usamos en antropología, que es la de basura humana. Hay gente que nosotros consideramos que después de que mates a 3 personas, ya sos psicópata. Entonces, esa gente que se atrofió porque su cerebro se echó a perder, ¿verdad? En las primeras etapas de la infancia, es gente que va a ser mala. Siempre. Mala. Y escuché esta palabra, mala. O sea, lo que te quiero decir es que hay gente mala, existe. Abonando a eso, Marvin. Cuando pasa, ahora, una cosa es que vos seas malo y tu neocorteza frontal te diga, no voy a echarle el carro a este para atropellarlo y pasarle encima y retroceder porque vos crees que se lo merece. Y no lo haces. Pero hay gente que es mala. Sí. Y puede ser un jefe, Bueno, puede ser una mamá, puede ser un hijo, puede ser una suegra, puede ser un suegro, puede ser un empresario, puede ser un político. Entonces, la gente mala existe. Entonces, hay gente que trasciende de esa maldad de las relaciones humanas a cometer crímenes. Entonces, esa gente no se va a readaptar nunca. Pero en El Salvador no existe, digamos, la cadena perpetua. Entonces, esa gente va a salir libre algún día. Entonces, de alguna manera, lo que hay que hacer es confinarlas, porque la sociedad está obligada a protegerse de esos elementos, ¿no? desde luego. Vamos a nuestra última pausa y ya volvemos con más. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. A fin de cuentas, esto del Centro de Confinamiento del Terrorismo va a poder beneficiar a la ciudadanía salvadoreña, tanto en el presente como en el futuro. Marvin. Vamos a tratar de recapitular, porque este ha sido un programa bastante antropológico. Espero no Muy haber, enriquecedor. espero no haber aburrido a la audiencia.
Pero ya el otro viernes tendremos pleito, ya va a estar ronda. Pero Te lo extraño. hoy que podemos hablar de ciencia, yo quisiera recapitular. Primero, el gobierno pudo haber priorizado llevarnos agua a todos, o hacer escuelas, o mejorar los hospitales antes de construir la cárcel. Sí, pudo haberlo priorizado, pero tomó una decisión política, y los gobiernos hacen eso, toman decisiones políticas. No es nada de otro mundo. No es nada del otro mundo. Ahora, ¿a la gente le gusta eso o no le gusta eso? Ahí vienen las elecciones del 2024 para que la gente se manifieste si le gusta eso o no. La cárcel da miedo. Dice, aquí te voy a meter si protestas contra mí. Bueno, la gente va a poder ir a votar el 2024 y enviar un mensaje. Eso es lo que queda. No esperen que nosotros los analistas hagamos el trabajo que no quiere hacer la gente de ir a votar, por ejemplo, ¿no? Ese es un punto. Y lo otro es, debe de sorprendernos que un gobierno haga una cárcel. Bueno, y no Arena hizo sacatrás, pues, que fue anunciada como cárcel de máxima seguridad, la primera que iba a haber, y donde se anunció que ahí iban a estar los más peligrosos. Bueno, y se supone que ahí están, ¿verdad? Y al final fue centro de negociación. No, pero igual, pero Arena hizo eso, Ok. y lo vendió como un gran centro, y lo hizo afuera. Sí, no es exclusivo de la administración Bukele. Exacto. ¿Qué hizo el FMLN también en esos 10 años? Amplió el penal de Izalco. Amplió el de Mariona también. Eso permitió sacar los presos peligrosos de San Miguel y dejar solo los de fase de confianza, por ejemplo, y cerrar algunos penales como el de Cojutepeque, ¿te acuerdas? Que estaba ahí en el mero parque, Sí. ¿no? Entonces, eso lo han hecho todos los gobiernos. Que haya hecho una cadena nacional para inaugurar un penal, bueno, eso ya son cuestiones de comunicación, que cada quien podrá tener su observación si era necesario hacer tanta pompa para un centro penal. Si me lo preguntas a mí, desde la academia, yo preferiría, por supuesto, que se inauguraran bibliotecas, que se inauguraran canchas de fútbol en los cantones, que se inauguraran escuelas, que se abrieran universidades técnicas, ¿verdad? Que a la gente le gustaran las matemáticas, que tuviéramos más ingenieros, ¿verdad? Que tuviéramos más médicos, Sí. que hubiera profesores. Claro, eso sería ideal, pero esas son también decisiones políticas. Y el gobierno tomó esta decisión política. Y todos los gobiernos han tenido que intervenir al sistema penitenciario y ampliarlo. Nadie ha dicho que hay que cerrar las cárceles, sino que lo que han hecho es hacerlas más grandes, ampliarlas para sacarlas de las ciudades, que creo que eso es una deuda que se tiene con San Miguel, que se nos prometió sacar el centro penal de ahí de la ciudad, ¿verdad? Y que creo que eso hay que luchar para que ese lugar se convierta en un parque como lo era originalmente y en una escuela de artes y oficios, ¿verdad? Talleres para los jóvenes, que ya no necesariamente sea porque sean condenados, sino que porque se enseñen carreras técnicas. Desde luego, una visión de prevención. Marvin, se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos traído sus criterios respecto al centro de confinamiento del terrorismo y a las declaraciones del padre Andreu Oliva, y esperamos ya el próximo viernes también ya tener a Ronald para que eso se ponga, usted sabe, más interesante cada día más. Te agradezco, Fernando, y un saludo a la gente de Conalucho. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Feliz fin de semana. Que descanse. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.